Hola amigos, bienvenidos sean a un nuevo video. Para el día de hoy, como venimos con el proceso de haber aprendido a crear archivos físicos, incluirles información, vamos a aprender una serie de comandos, o bueno, los comandos que más vamos a usar de aquí en adelante para el manejo de archivos físicos. Así que tenemos que anotar todos los comandos que vamos a ver hoy para tenerlos en cuenta, porque de aquí en adelante los vamos a usar mucho. ¿Listo? Entonces, si esto te interesa, siéntate, relájate, que vamos a comenzar. Bueno amigos, entonces para iniciar, como ya es de costumbre, siempre estamos en nuestra pantalla de inicio de logueo de 400 y pues ingresamos nuestro usuario y nuestra contraseña. Esperamos a que nos dé acceso. Ingresamos por el Start PDM, que nos lleva a trabajar con librerías y con miembros, que es lo que necesitamos ahorita. Y como les indiqué en un principio, vamos a revisar pues no todos los comandos, pero sí una gran parte de los que vamos a usar de aquí en adelante, y son los que pues más manejo les vamos a dar. Comandos para manejos de archivos hay hartos, y pues eso poco a poco los vamos a ir viendo, o ustedes mismos los van descubriendo. Entonces, para dar inicio, ingresamos a nuestra librería de trabajo. Listo. Y vamos a hacer uso del archivo que hemos venido trabajando en la vez pasada, en el video pasado. Hicimos uso de un archivo, le ingresamos información, entonces vamos a hacer uso de ese mismo archivo. Entonces nos ubicamos en la línea de comandos que tenemos aquí abajo y vamos a digitar el siguiente comando: crt duplicate obj. Como su nombre lo dice, es para crear un duplicado de cierto objeto que nosotros le indiquemos. Entonces, igual, como siempre les he indicado, cada vez que digitemos un comando, así tengamos la certeza o ya no lo conozcamos al derecho y al revés, siempre despleguemos las opciones, ¿sí? Acostumbrémonos a usar la tecla F4. Con eso a veces ya tenemos muy mecanizado el tema de digitar comandos y ejecutarlos, pero a veces por error se nos va algún comando que no debe ser, o algún archivo que no debe ser. Entonces de esa forma evitamos ese tipo de riesgos. Ahora, como les indiqué, este comando nos va a servir para crear duplicados, para este caso de nuestro objeto o archivo, un duplicado exacto. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, aquí en esta primera línea le vamos a indicar cuál es el objeto que queremos nosotros duplicar. Entonces yo le voy a decir que va a ser el archivo ARC01. En la siguiente línea le vamos a decir dónde se encuentra ese objeto. Entonces le digo que es en esta librería. En la siguiente le vamos a especificar el tipo de objeto. Cada vez que nosotros nos encontremos así un parámetro que no conozcamos, podemos hacer uso del botón help. Siempre debemos estar ubicados, quito la regla, eso, debemos estar ubicados en el campo, y pues bueno, nos va a dar una explicación de qué es ese parámetro, pues en inglés. Si queremos ver ya las opciones que nos puede digitar el campo, pues presionamos la tecla F4 y pues nos va a indicar las opciones que posibles que ese campo puede recibir. En mi caso, pues yo voy a utilizar un file, entonces simplemente lo copio, lo pego y enter. Ahora le vamos a decir dónde quiero que me genere ese duplicado del archivo. Entonces yo lo voy a enviar a la otra librería que se me creó, la 2, creo, sí, la 2. Le puedo decir el nombre con que se me grabe ese duplicado. Ojo, si yo no le indico nada acá, pues él simplemente asume que debe colocarme el mismo nombre en ese duplicado. Yo lo voy a llamar ARC04. Listo. Y acá le podemos indicar que si ese duplicado, bueno, digamos que este archivo tenga datos, pues que me lo duplique con datos. Si no tiene datos, pues no interesaría ahí. Entonces yo le voy a decir que sí, que me lo duplique con datos. Entonces eso sería lo básico de este comando: duplicar con datos. Le voy a dar enter y ya él me dice que me creó el archivo
en la librería que le indique. Listo, entonces simplemente cambio aquí, me puedo devolver para cambiar de librería, o pues simplemente cambio la librería acá, le doy enter y vemos que ya se me creó el duplicado con el nombre que yo le indiqué. Listo, vamos a consultarlo a ver si de verdad él me duplicó los datos como tal. Entonces para eso hacemos uso del comando que les indiqué en el video pasado para realizar consultas sencillas. Run query asterisco n, le vamos a indicar el archivo ARC04 y pues como no tengo, bueno, se dieron cuenta que no he cargado mi librería en la lista de librerías, tengo que especificarle de dónde debe tomar ese archivo. Entonces presiono F4 y le digo aquí en la librería que tómelo de la DSAGD2, doy enter y pues vemos que él sacó la misma información, me lo dejó tal cual, los mismos nombres de campos. Ahora voy a consultar el archivo el original. Listo, es este. Consulto y vemos que es exactamente igual, es una copia exacta con los mismos datos. Entonces ya vemos que este comando nos va a servir para eso, para sacar una copia exacta de ese objeto, y si lo queremos sacar con datos, pues tenemos la opción para hacerlo. Ahora para el siguiente comando nos paramos en la línea de comandos y vamos a digitar dsp fd y presionamos la tecla F4. Vamos a trabajar con el archivo ejemplo, con el duplicado que acabamos de hacer. Entonces digitamos ARC03, la librería donde se encuentra, y presionamos enter. Listo, entonces este comando como tal nos despliega la descripción completa del archivo, tales como la librería donde se encuentra, la fecha en que fue creada, por quién fue creado, el número de campos que conforman el objeto, el total de registros, y pues como tales todos los atributos que componen el archivo. Bueno, entonces como ya les explicaba, el comando nos va a dar la información técnica como tal del archivo. Entonces nos va a decir pues el nombre del archivo, dónde se encuentra ubicado, el tipo de archivo, que es un archivo físico. Seguimos bajando, nos va a decir la fecha de creación. Bueno, acá creo que no tenemos, él la muestra acá, pero pues no le tenemos descripción al objeto. Seguimos bajando, bajemos otro poco y acá nos va a decir si el archivo contiene llaves, si es llave única o no es llave única. Si se acuerdan, en el video pasado le indicamos que sí, que fue la llave única. Nos va a indicar el formato de grabación. Si se dan cuenta, el formato de grabación no ha cambiado. Él partió que hicimos una copia de la RC01 y pues se sigue manteniendo. Nos va a indicar las llaves que componen ese archivo. En este caso es esta única. Si tuviera más llaves podremos ir bajando y pues acá nos lo partiría y nos seguiría mostrando como tal. Nos va a indicar la descripción del miembro. Entonces el miembro fue el fuente en que nos basamos, ¿sí? Ese objeto que sacamos la copia, él tenía como fuente de origen este de acá, el ARC01. Y como sacamos una copia de ese, pues él nos va a indicar que el miembro origen fue ese ARC01. Nos va a indicar también la fecha de creación del miembro. Seguimos bajando, bajamos otro poco. Acá nos va a indicar la fecha de última modificación como tal que sufrió ese objeto. Bajemos otro poco. Entonces acá nos va a indicar el total de campos que componen ese archivo o ese objeto. Listo, también nos va a decir el tamaño total que ocupa pues la sumatoria de todos los campos, 83. Ahorita lo vamos a verificar con otro comandito que ya nos despliega una información un poco más detallada. Listo, entonces básicamente yo uso este comando para verificar cuál fue el miembro, de dónde se originó el miembro, para verificar las llaves, para verificar si es llave única. Básicamente lo uso para eso. Listo, poco a poco pues vamos a ir revisando. Por ejemplo acá nos dice pues el tamaño total, entonces yo lo uso para eso. Ahora para pasar al siguiente comando, es un comando muy parecido al que acabamos de digitar,
Entonces se digita DSP FFD. ¿Listo? La otra era solo con una F, este le adicionamos una F de más. Presionamos F4 y pues vamos a digitar el mismo archivo de la misma librería y damos Enter. Este comando pues nos va a servir para ver todos los campos y pues ver característica a característica de cada campo pues que componen el archivo. Igual también nos va a dar una información muy similar al del comando anterior, pues nos va a decir el archivo, la librería, la fecha de creación, el tipo de archivo, ¿sí? Nos va a dar el formato de grabación también. Bajamos y pues vemos acá que nos va a indicar campo a campo, ¿sí? Son 4 campos, que fue la información que vimos allá, que nos indicaba, bueno, el archivo está compuesto por 4 campos. Ahora, campo a campo nos va a decir el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, el NIT nos va a decir que es numérico, de 21 posiciones, 0 decimales. Y nos va a indicar, pues, como tal, la respectiva descripción de cada campo. Y uno a uno, pues, bueno, nos va a indicar lo que les acabo de mostrar, el tipo, tamaño y su respectiva descripción. Y si hacemos una suma, pues vemos que nos va a dar un total de 83 campos, 30, 60, 81 y 83. ¿Listo? Entonces, para eso básicamente es este comando. Si vamos hacia abajo, pues no nos va a desplegar más información. Básicamente es eso. Ahora, para el siguiente comando vamos a digitar DSP, ahí, DSP OBJD. Presionamos F4 para desplegar todas las opciones y vamos a indicarle aquí cuál es el archivo, ARC04, la librería en donde se encuentra y pues el tipo de objeto es un file. Presionamos Enter y como nos damos cuenta, pues no nos va a desplegar así como una información muy detallada al principio, pues simplemente el atributo y pues el tamaño. Pero en la parte superior nos va a indicar dos opciones. Una es para la información como tal del objeto y la otra del fuente. Entonces digitamos 5 primero y pues como les indico es para el objeto primero, nos da esta información y la información que podemos usar acá es la fecha y hora de creación con la cual se generó ese objeto, quién fue el usuario que lo creó, la máquina o el sistema, la fecha de último uso y el tamaño. Por aquí está el tamaño. Básicamente lo uso para eso. Ahora me voy hacia atrás y la opción 8, esta opción sí la uso muy seguido, pues en mi trabajo suelo usar un volumen muy alto de archivos. A veces la memoria no me da y pues no se me olvidan dónde están los fuentes como tal. Entonces pues acá en esta partecita de acá me va a indicar como tal la ruta. Básicamente es la ruta, el módulo donde se encuentra ese fuente, en qué librería se encuentra ese módulo y pues cuál sería el miembro. Este sería como tal el nombre del fuente y pues el atributo. Así, para eso es que yo lo uso. Básicamente es para eso, para poder ubicar la ruta en donde se encuentra el fuente origen. Si requiero hacer alguna modificación simplemente y no me acuerdo, ejecuto este proceso y pues básicamente me dice dónde está. Bueno, ahora el siguiente comando que vamos a usar es para limpiar la información que contiene el archivo. Este comando es de mucho cuidado porque pues si nos equivocamos vamos a limpiar el que no es. Entonces digitamos CLRP FM F4, desplegamos las opciones y vamos a indicarle cuál es el archivo que deseo limpiar y en qué librería se encuentra. Si ya estamos seguros de que ese es el archivo y esa es la librería, presionamos Enter. Ojo, es de cuidado porque vamos a perder toda la información. Presionamos Enter y nos va a decir que el archivo fue limpiado. Vamos a verificar que efectivamente haya sido así. Hacemos un query a nuestro archivo. Indicamos la librería. Presionamos Enter y vemos que ya no tiene información. Entonces se nos perdió la información si le digitamos un archivo incorrecto. Ahora, esto me da paso al siguiente comando en donde podemos copiar información de un archivo a otro. Entonces el comando es el cpy
F, CPY-F. Presionamos F4 y nos va a dar dos opciones, básicamente cuál es el archivo de donde queremos sacar la información y a qué archivo queremos copiarlo. Entonces vamos al archivo 01, que fue donde creamos el duplicado, le indicamos en qué librería se encuentra y a qué archivo queremos copiar la información, y la librería destino también. Si presionamos F10 y nos damos cuenta acá, nos va a decir que nos va a desplegar parámetros adicionales. Entonces presionamos F10 y pues se nos va a desplegar aquí más parámetros adicionales, y tenemos aquí pues el more, que nos va a decir que podemos avanzar o navegar hacia adelante y nos va a desplegar más información. Acá le podemos indicar que nos agregue, nos adicione o que nos reemplace la información que él ya tiene. Pues yo voy a colocarle aquí que me adicione. También podemos indicarle que me cree el archivo. En caso de que este ARC05 no exista, yo le tengo que indicar acá que me lo cree. Le digo yes y él me lo va a crear como tal. Si yo lo digito así, básicamente él ya me va a copiar la información. Pero no voy a cambiar nada de ahí hacia adelante, les voy a explicar qué más opciones tenemos en el comando. Avanzo página y por ejemplo acá le puedo decir que me copie, digamos que si tengo 1000 registros, cópieme los primeros 500. Entonces le hago lo que le indico es, le coloco el número 500 ahí y pues me va a copiar solo 500 registros. Seguimos avanzando y acá hay unas opciones. Estas opciones de acá yo puedo hacer un copiado selectivo, es decir, de toda esa información que yo tengo acá, yo puedo hacer un filtro y solo copiar lo que quiero por un campo. Entonces yo le puedo indicar acá si el nombre del campo, entonces digamos que el nombre del campo, pongamos que quiero copiar solo los que tengan la edad, ¿sí? Le puedo decir que sea igual, que sea mayor, igual que, diferente, mayor, igual, ¿sí? A los que sean 33, nos dirigimos como al ejemplo del video pasado. Entonces él me va a copiar solo aquellos registros donde este campo edad pues sea igual a la condición que le estoy colocando. Entonces esa sería una forma de copiado selectivo, pero pues no lo voy a hacer. Quito de ahí, doy enter, vuelvo a dar enter y él me dijo que me copió 9 registros del archivo ARC01. Vuelvo a consultar el archivo, entonces recupero información, digo el comando, presiono enter y como vemos ya se nos copió la información. ¿Listo? Entonces de esa forma podemos realizar copiados rápido. Ahora borramos el archivo. Pues también nos podemos dirigir acá, le damos 4, como vemos, podemos borrar aquí el archivo y pues nos va a pedir aquí una confirmación de borrar. Eso también lo podemos hacer por medio de un comandito. Cancelo acá y pues el comando es delete F, presiono F4, le indico el archivo ARC04, la librería y doy enter. Listo, ahí sí no me pidió confirmación, es decir, lo borró del todo. Me dice que ya ha sido borrado el objeto ARC04 de la librería de SADG. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente comando. Este comando que les voy a indicar es un comando muy versátil porque pues no solo nos va a servir para los objetos tipo archivo que estamos manejando, sino para cualquier otra clase de objeto. Entonces es el WKOBJ, trabajar con objetos. Entonces voy a utilizar este que tengo aquí en pantalla, el 03. Le voy a indicar la librería y presionamos enter. Y pues acá arriba en la parte superior nos va a habilitar ciertas opciones, y hay opciones que ya hemos usado en los comandos y pues él nos los indica acá. Como primera opción podemos editar las autorizaciones que tienen ciertos usuarios para poder usar o hacer uso de nuestro archivo. Entonces entramos con 2 y podemos editar las autorizaciones. Acá le podemos decir que pues como está ahorita no es público, es decir, ninguna persona ajena a este usuario que está autorizado puede hacer uso. Con F6, si nos damos cuenta aquí abajo, con F6 podemos agregar más usuarios. Listo.
En este caso yo no voy a agregar nada. Si queremos que todo el mundo lo use, pues simplemente le damos acá asterisco alt, que sea público, y pues cualquier otra persona en la máquina que estamos trabajando puede usarlo. Yo no lo voy a dejar así. Podemos copiarlo. ¿Listo? 3. Y si se dan cuenta, nos despliega el comando, el primer comando que usamos, el crt duplicate obj. Y pues ya como tal nos llena esta información, no nos la deja modificar. Y lo único que nos dejaría modificar como tal es a qué librería, cómo lo voy a llamar y si lo quiero duplicar con objetos. ¿Listo? Pues es algo que nos facilita acá. Podemos borrarlo, le puedo dar 4 y pues básicamente este comando es el DLT, el DLTF, pero solo que nos pide aquí la confirmación. Pues no lo voy a borrar, cancelo la opción. Puedo con 5 mirar las autorizaciones que actualmente tiene el archivo. ¿Listo? Solo a modo de consulta. Puedo renombrarlo. Digamos que ya no quiero que se llame ARC03, sino ARC33. ¿Listo? Le doy enter y él ya me lo renombra. ¿Listo? Me deja la misma opción, no me saca. Puedo mirar con 8. Creo que este comando ya lo vimos. Y este es el DSPF. ¿Listo? Acá nos va a indicar las opciones de creación. No, mentiras, no es el DSPF, es el DSPOBJD con la opción 5. Nos va a indicar la información de creación del objeto. Si se dan cuenta, es la misma información y es el mismo comando. Salgo y también me deja como tal cambiar la descripción. Creo que este fuente actualmente no tiene descripción. Le vamos a poner una descripción. Vamos a ponerle archivo prueba y ya le doy enter y básicamente ya me colocó la descripción. Entonces, si se dan cuenta, es un comando muy versátil. No solo lo puedo manejar para archivos, también para otro tipo de elementos como CLs, como programas, ¿sí? Entonces pues es un comando a tener en cuenta. Lo uso mucho para saber, digamos que a veces se me pierden los objetos y pues puedo poner aquí ARC01, pero no sé la librería donde se encuentra ubicado. Entonces yo le puedo decir acá, no, búsquemelo en todas las librerías del sistema a ver si me encuentra alguna coincidencia. A veces esto se demora porque la máquina tiene demasiadas librerías. Bueno, sí se demoró un poco, se demoró como un minuto, pero lo que pasa es que si yo no le indico la librería y le digo búsquemela en todas, él lo que va a hacer es buscar en toda la máquina, es decir, en todo PUC 400, empezar a repasar todas las librerías y buscar una coincidencia con el nombre del objeto. También puedo hacer lo siguiente. No me sé el nombre del archivo completamente, pero puedo poner un asterisco. Sé que empieza por ARC0 algo. ¿Listo? Y pues también le indico todas las librerías, le doy enter y él va a tratar también de buscar una coincidencia con estas 4 primeras letras en todas las librerías. Posiblemente también se va a demorar un poco. Voy a pausar y apenas tenga resultados les muestro. Listo, ya terminó. Se demoró más o menos 30 segundos. Y pues me encontró todas las coincidencias que tengo acá. Pues básicamente fue en mi librería. Pero pues si hubieran más objetos con estas coincidencias en otras librerías en la máquina, él me las va a listar acá. Y pues puedo trabajar con una de ellas a la vez. Entonces pues este comando es muy versátil por eso, porque nos permite realizar este tipo de búsquedas. Y ya nosotros, una vez identifiquemos el objeto, identifiquemos la librería donde se encuentra ese objeto y queremos saber cuál fue el fuente que se creó, podemos hacer uso de los otros comandos que les indiqué. Entonces todo va ahí como interconectado. Ahora el siguiente comando, este lo suelo usar para 3 cosas. Ese es el comando chgpf. Como su nombre lo indica, changepf me sirve para realizar cambios sobre el objeto. Pero estos cambios son a nivel de compilación. Digamos que son opciones que de pronto yo no alcancé a colocar cuando realicé la compilación de un objeto o se me pasó y no los puse. Este comando me va a servir para eso.
Pues digamos, no, yo puedo irme y compilar nuevamente el objeto, sí, pero ¿qué pasa si el objeto ya tiene, bueno, el archivo ya tiene información? Al compilarlo nuevamente, lo que vas a hacer es reemplazar ese objeto y se te va a perder la información. ¿Listo? Digamos que con este comando, pues no va a pasar eso. Entonces digitamos el comando, le ingresamos el archivo y la librería donde se encuentra, presionamos Enter. Como les indiqué, lo utilizo para tres cosas. La primera es, de acuerdo a la funcionalidad que yo le vaya a dar al archivo, sé que más o menos qué tanta información en tamaño pueda almacenar, y eso lo puedo deducir de acuerdo a la cantidad de campos que voy a manejar y a la cantidad de registros que voy a manejar. Entonces pues tengo la opción de colocarle 4 gigas o pues 1 terabyte. La otra opción es esta de acá, el número inicial de registros. Si uno compila normal, él siempre le va a dejar este tamaño. Este tamaño son la cantidad de registros que él puede almacenar. ¿Listo? Y eso también lo deducimos de acuerdo a la funcionalidad que le vayamos a dar a la tabla. Me explico. Digamos que si es una tabla para manejo de usuarios, de clientes, y es una empresa en crecimiento, pues un número de 10.000, digamos que posiblemente se nos vaya a quedar corto, porque pues la empresa va a seguir añadiendo y ingresando usuarios, y pues va a llegar a un punto en donde ya sobrepase los 10.000 usuarios y el archivo se va a truncar y ya no me va a dejar ingresar más registros. ¿Listo? Entonces lo que yo hago acá es colocarle asterisco no max, y eso va a hacer pues que él siga ingresándole datos, siga, y pues no va a tener ahí como un límite. Ya el límite va a estar como tal en el almacenamiento y el almacenamiento que tenga nuestra máquina. Eso sería. Y la otra opción, pues le doy F10 y despliego opciones adicionales, avanzo página, sería esta parte, forzado de grabación de registro. Y esto lo uso más cuando digamos que ya estoy escribiendo dentro de un programa, y de acuerdo a la definición que yo le dé del registro en el programa, a veces me escribe o no me escribe inmediatamente. A veces los cambios de la escritura los veo hasta cuando termina el programa, no los puedo ver como en caliente. Entonces digamos que si yo le indico acá que me lo fuerce colocándole un 1 y estoy haciendo un debug y yo escribo un registro, lo puedo ver inmediatamente. Lo consulto en el archivo y lo puedo ver inmediatamente. Que es lo contrario que si lo tengo por defecto, estoy en debug, hago una consulta, escribo y hago la consulta, no puedo ver el registro. Es ahí como una maña, por decirlo así, para poder verificar esas escrituras en caliente. Entonces básicamente para eso nos va a servir el archivo. Esas opciones también van a estar habilitadas cuando ustedes estén realizando una compilación, lo del no max, lo del forzado del registro, el tamaño. Solo que a veces se le pasa a uno, pues, y pues están aquí como tal ya habilitadas por medio de este comando. Y si quiero darle enter, le doy enter. Enter, y digamos que ya me realiza el cambio del archivo. No puedo realizar cambios sobre archivos cuando otra persona u otro proceso me tenga como, por decirlo así, cogido el archivo o cogido algún registro del archivo, o alguna persona tenga abierto como tal el archivo en una consulta. No me va a dejar realizar cambios sobre él. Siempre tenemos que verificar que no esté cogido por alguna persona u otro proceso. Bueno, existen otros comandos, creo que voy a dejar hasta acá, pero les voy a nombrar otros comandos que suelo usar. Pues ahorita no los uso porque debo tener, creo que, más archivos creados, más programas. Y este comando es el dsp pgm ref. Y es lo que va a hacer es, digamos que yo, bueno, le doy aquí F10 y le indico, búsqueme en todos los programas. Entonces le digo asterisco all, ¿en qué librería? Entonces en la de SAG2, y le puedo indicar que me haga una impresión o que me saque un archivo. Entonces yo le digo sáqueme un archivo, ¿sí? Y es lo que me va a hacer es sacar como una especie de consolidado de todos los programas que yo tengo actualmente en mi librería, ¿sí?
y luego puedo realizar una búsqueda dentro de ese programa para saber, digamos, quiero saber qué programas están usando un archivo. Entonces puedo filtrar por el nombre del archivo y él me va a sacar todos los programas que estén usando ese archivo, ¿listo? Pero eso es cuando ya manejamos un volumen muy alto de archivos, de programas, y quiero saber o quiero hacer un despliegue de todos aquellos programas que estén usando eso, lo puedo hacer por medio de este comando. Otro comando es el add-lfm, y ese es para agregar un miembro lógico a nuestro archivo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos creando como tal archivos lógicos a nuestros archivos físicos. Los lógicos son como vistas, pequeñas vistas que puedo tener de mi archivo físico. Otro comando es el rmvm. Listo. Y lo que hace básicamente es remover ese archivo lógico que acabé de atar con el comando anterior. Simplemente lo remueve. Pero eso ya lo explicaré en un próximo video. Los adelanto, pues digamos que si quieren ir investigando sobre el tema, ahí tienen los comandos y pueden ir a hacerlo. Así es, amigos, entonces hasta aquí dejamos el video. No olviden dejar su like, suscribirse, recomienden a sus amigos. Espero que les haya gustado y nos vemos. Hasta luego.